Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo el lugar donde se encuentren. Soy Andrea Mansuti y los voy a estar acompañando en el primer Encuentro Internacional de Derecho, organizado por Doing Global en el marco del acuerdo con la Fundación General de la Universidad de Salamanca. El mismo se titula Tendencias en investigación y pruebas de delitos complejos. En el día de hoy vamos a escuchar a reconocidos juristas de Hispanoamérica, compartiendo temáticas de su expertise. Si desean hacer consultas o evacuar dudas, pueden hacerlo a través del panel de preguntas que encontrarán en la barra de herramientas de Zoom. Sin más, voy a dar paso a la primera oradora de esta tarde. Le doy la palabra a la doctora Alicia González Monge, profesora ayudante, doctora en el área de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca y doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario, quien va a disertar sobre los delitos complejos como amenaza a la seguridad de los estados democráticos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Andrea. Buenas noches a todos desde Salamanca, desde España. Aquí ya son las 21 horas, o sea bueno, pues es un placer estar aquí gracias a Doing Global y pues la persona de todas vosotras y también de Fernando Ortiz, que no está con nosotros, su director, por organizar un evento de estas características y por habernos invitado a participar en el mismo. Asimismo, es un placer compartir panel con mis compañeros y amigos Marta del Pozo y Federico Bueno de Mata, y con Diego Luciani, al que no tenía el gusto de conocer personalmente, pero que somos compañeros en un curso que compartimos precisamente sobre esta temática. En realidad la idea de mi ponencia es hacer una contextualización, un poco hablar sobre en qué momento nos encontramos en torno a la criminalidad compleja. Por ello sí que quería empezar señalando que la criminalidad del siglo XXI se caracteriza sin duda por una proliferación de fenómenos ilícitos, entre los que podemos destacar el terrorismo, la delincuencia organizada y grave, el tráfico de drogas, los delitos cibernéticos, el tráfico de seres humanos, la pornografía infantil y la explotación sexual, la delincuencia económica y la corrupción, tráfico de armas, en fin, todo tipo de tráficos, ¿no? Todos ellos fenómenos criminales complejos con gran capacidad de adaptación a la propia evolución de la ciencia y de la tecnología, en un intento de socavar los valores y la prosperidad de nuestra sociedad. No me cabe la menor duda, y así he titulado mi intervención, que estos fenómenos criminales suponen un menoscabo, una amenaza a la seguridad de los valores y principios de nuestros estados democráticos. Resulta evidente, en todo caso, la relación que hay entre muchos de estos fenómenos que yo he mencionado. Se ha hablado incluso de la existencia de un trinomio entre el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, que impregna el sustrato de las sociedades de muchos de nuestros países. Esa permeabilización se ve potenciada por la llamada cuarta revolución industrial, que ha permitido la consolidación del uso de esas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la comisión del delito. Esto tiene consecuencias importantes. Por un lado, se aprecia una gran capacidad para producir resultados instantáneos con el uso de esas nuevas tecnologías, y por otro también se aprecia una incidencia en el tipo de medios comisivos utilizados por las grandes organizaciones criminales, que se encuentran, y hay que decirlo porque hay que reconocerlo, a años luz de esos medios que utilizan las propias fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestros estados. Todo ello tiene como resultado esa profesionalización, esa internacionalización, esa globalización de la criminalidad. Tres características que creo que son esenciales de esto que hemos llamado la criminalidad del siglo XXI, y que quizás sea ya una denominación incluso ciertamente añeja, ¿no? Pasada de moda. La criminalidad compleja quizás es la mejor manera de definir todos estos fenómenos criminales y las conductas delictuales que los integran. Nos encontramos así en un momento en el que los fenómenos tradicionales de delincuencia común han sido superados y se categorizan ahora como fenómenos criminales complejos. Y también han pasado de ser simples riesgos a la seguridad de los estados a convertirse en verdaderas amenazas.
siempre que entendamos esas amenazas como una circunstancia que pone en peligro la seguridad o la estabilidad de un Estado. De ahí, como decía, el título de mi intervención. No tenemos más que echar un vistazo a nuestro pasado más reciente, si es que se puede llamar pasado, porque todavía continuamos sufriendo esta pandemia que ha supuesto una auténtica crisis de salud pública mundial. Pero yo decía que no tenemos más que echar un vistazo a ese pasado tan reciente en el que hemos vivido estas circunstancias para comprender hasta qué punto la criminalidad compleja tiene un poder de adaptación indescriptible a las circunstancias. Voy a hacer algunas puntualizaciones con notas sacadas del último informe de Europol sobre la incidencia de la pandemia en la criminalidad en el ámbito de la Unión Europea. Esta pandemia ha supuesto que se ha detectado una distribución tanto online como offline de equipos de protección personal falsificados, las EPIs conocidas como eso, como equipos de protección bien falsificados o bien de baja calidad. También se han distribuido productos falsos en el ámbito farmacéutico y sanitario, incluso test de detección del COVID y, por supuesto, también se han puesto a la venta falsas vacunas, ¿no? Esta actividad sigue siendo una actividad constante, un nuevo nicho de actividad delincuencial relacionada con la pandemia en el que las grandes organizaciones criminales han encontrado un caldo de cultivo muy importante para ampliar su campo de actuación, ¿no? También hay que tener en cuenta que dado que los niños han pasado mucho tiempo en línea, ha habido un aumento significativo de la actividad relacionada con el abuso sexual infantil, tanto en la web como en la dark web, especialmente durante ese periodo de confinamiento estricto que hemos sufrido en muchos de nuestros países. Las empresas farmacéuticas asimismo han asistido como sus sistemas informáticos, han visto cómo sus sistemas informáticos han sido atacados con campañas de phishing, de ransomware, de malware, ataques electrónicos, ataques corporativos a correos electrónicos, en fin, toda una serie de ataques cibernéticos que han puesto en tela de juicio las medidas de seguridad de grandes empresas farmacéuticas y también de complejos sanitarios que han sido ya calificados como ataques a infraestructuras críticas. Estos ciberdelincuentes han estado en la vanguardia del aprovechamiento de esta crisis inducida por el COVID-19 y han explotado no solo esa capacidad, ¿no?, para producir esos resultados instantáneos con la comisión de los delitos, sino también la ansiedad de los individuos, la demanda de información y el suministro de determinados bienes que se ha visto ralentizado para crear así una falsa sensación en la confianza de los servicios digitales que todos nos hemos visto obligados a usar porque estábamos teletrabajando desde nuestros hogares, ¿no? En lo que se refiere al tráfico de drogas, sí que es cierto que la pandemia parece haber tenido pocas consecuencias en el mercado mayorista de la droga. Los traficantes mayoristas han seguido organizando sus envíos y quizás los efectos de la pandemia se han visto más limitados a redes de suministro y de distribución de nivel medio, o al menos así lo considera Europol. Sin embargo, debido a la recesión en la exportación de precursores y también de productos químicos esenciales para la elaboración de drogas sintéticas, muchos de ellos exclusivamente suministrados por China, sí que se ha ralentizado la fabricación de estas drogas sintéticas, pero no ha cesado la distribución de las mismas. Por otro lado, también en lo que se refiere al terrorismo, estoy tocando todos esos puntos que he considerado como amenazas a la seguridad de esta delincuencia compleja. Decía que por otro lado, por lo que se refiere al terrorismo, la pandemia no ha tenido un impacto muy reseñable en el nivel actual de alerta terrorista, ¿no? No obstante, sí que hay indicios de que los grupos extremistas han hecho uso de la pandemia para avanzar en sus agendas ideológicas, en sus agendas políticas y para reforzar sus narrativas, su propaganda, sobre todo la propaganda a través de Internet. Bueno, pues visto esto, la pregunta es cómo podemos enfrentarnos a esta realidad desde el Estado de Derecho. Precisamente se ha señalado que la investigación judicial en un Estado de Derecho, a diferencia de lo que a veces pueda parecer, no tiene apenas límites.
siempre y cuando esas actuaciones encaminadas a la averiguación del delito y la identificación del delincuente se lleven a cabo con un estricto cumplimiento del respeto a los derechos fundamentales, que rara vez evidentemente son absolutos. Y ello va a permitir al juez limitar el contenido de esos derechos fundamentales en aras de un fin superior, que es la investigación de un hecho delictivo que hace peligrar la convivencia social. Sin embargo, en toda función investigadora debe tenerse presente la máxima de que no todo es lícito en el descubrimiento del delito. Esa búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia. Si tenemos en cuenta esto, este panorama ha llevado a muchos autores a considerar que los medios tradicionales de investigación del delito y averiguación del delincuente han devenido ya ineficaces para la finalidad de perseguir esta delincuencia compleja. Es decir, la investigación de los delitos complejos ya no es posible con esos medios tradicionales y por eso se propugna la regulación y legalización de nuevos medios de investigación criminal, calificados como proactivos y encubiertos, con nuevos métodos de trabajo policial que van a mudar el foco de atención de una policía reactiva a una policía proactiva, incluyendo, por supuesto, el uso de inteligencia estratégica y el análisis de datos que alcanza en este momento, a mi juicio, un valor incalculable. La investigación de delitos complejos requiere, por tanto, de métodos que son necesariamente más intrusivos en los derechos fundamentales de los ciudadanos que los métodos tradicionales, y la experiencia de aplicación en la ley de muchos países sugiere que con el fin de fortalecer esa capacidad de investigación, de reducir el tiempo necesario para crear, para construir un caso sólido y también de reunir pruebas fiables, es necesario contar con información que se ha obtenido con vigilancia electrónica, con interceptación de telecomunicaciones de todo tipo, con operaciones encubiertas, utilizando figuras como el agente encubierto, el arrepentido, los informantes o la entrega controlada de bienes, dinero, droga o servicios. Estas medidas de investigación serán tratadas con más detenimiento por mi compañera, la profesora Marta del Pozo, que me seguirá en el uso de la palabra. La necesidad, por tanto, de un nuevo giro en la investigación penal que permita la eficacia y la eficiencia en la lucha contra la criminalidad compleja no es nueva. Se observa ya en la política criminal supranacional una tendencia primero a sugerir y después a imponer el uso de técnicas especiales de investigación, técnicas que han de tender a garantizar la persecución y represión de delitos con trascendencia transnacional, siempre teniendo en cuenta la gravedad del delito, la potencial lesividad del mismo y los bienes jurídicos protegidos por estos delitos. Así se recoge expresamente en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo en el año 2000. Es la primera vez que un instrumento legislativo de estas características, un instrumento normativo de estas características, contempla sin tapujos la necesidad del uso de técnicas especiales de investigación altamente intrusivas en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Señala que simplemente el uso de otras técnicas no resultaría eficaz o no podría llevarse a la práctica sin riesgos innecesarios e inaceptables para sus participantes. La misma previsión de usar técnicas especiales de investigación y de combinar a los estados a que adopten las reformas necesarias para el uso de estas técnicas se encuentra también de manera expresa en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Aunque existe un acuerdo generalizado entre todos los países sobre la necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, a las fuerzas y cuerpos, a sus distintas policías, a utilizar estos métodos de investigación de lucha contra la criminalidad compleja, una serie de diferencias evidentes se ven en la práctica de nuestros distintos países. Seguramente aquí estamos muchos de distintas partes del mundo y cada uno podría contar cuál es su experiencia en torno a cómo su policía usa estas técnicas de investigación, ¿no? Pero sí que es verdad que en este contexto creo esencial que los estados deben de resolver esa difícil cuestión de encontrar un equilibrio entre los beneficios potenciales de los poderes intrusivos para hacer cumplir la ley y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En especial, sobre todo, la garantía del derecho a la intimidad o la privacidad de los ciudadanos.
estas técnicas de investigación especiales que yo he relatado y que muchas de ellas van a ser comentadas por otros compañeros, suponen injerencias en derechos básicos, como puede ser este de la intimidad o la privacidad, ¿no? Y bueno, si algo se observa, evidentemente, en las últimas décadas en los gobiernos de todo el mundo, es que se han buscado que sus instituciones, tanto policiales como judiciales, cuenten con los recursos más adaptados posibles a esta nueva criminalidad, que les permitan adaptarse a sí mismos a las tendencias actuales delictivas, a efecto de que éstas dispongan al menos de mecanismos que faciliten el descubrimiento de la moderna actividad criminal y la comprobación de los delitos cometidos por la misma, recabando fuentes de prueba que puedan ser trasladadas a los procesos penales de los ordenamientos internos. Como se puede entender, estos cambios son de índole tan profunda y de tal magnitud que bueno, afectan a las instituciones y principios del derecho penal clásico y a la propia estructura del Estado soberano basada en ese tradicional principio de territorialidad. Por ello, esos cambios de una mayor necesidad de cooperación, tanto policial como judicial, requiere un largo proceso para su consolidación, siendo la intensificación, como decía, de esa cooperación judicial en materia penal uno de los grandes retos en el momento actual a nivel europeo y mundial para conseguir una eficacia en la lucha, en la investigación, en esa consolidación de un proceso fuerte y sólido para investigar la criminalidad compleja. La cooperación entre Estados se revela así como la piedra angular de esa lucha contra estos fenómenos criminales, pero por otro lado se hace necesaria la adecuada, no sé, la adecuación a esa realidad, ¿no? A las legislaciones. Hay que armonizar legislaciones penales y procesales penales para conseguir que esa cooperación sea efectiva. Asentadas las bases para la investigación de estos fenómenos criminales complejos en los que concurren elementos de transnacionalidad en cuanto a amenazas a la seguridad de los Estados, todo ello en el adecuado marco de fortalecimiento de esa cooperación jurídica internacional, podemos afirmar que el propio concepto de seguridad que manejamos ahora los ciudadanos ha traspasado fronteras y que ya no tiene esa dimensión cerrada a la defensa del territorio, ¿no? Hablamos ahora de un concepto de seguridad basado en la protección clásica del territorio, por supuesto, pero también en la protección de las infraestructuras que dan servicio y beneficios a la sociedad y sobre todo la máxima preocupación es la protección de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, fenómenos como el terrorismo internacional hace que se tambalee este concepto de seguridad, no solo de los estados, sino de los propios ciudadanos que nos vemos dispuestos a ceder parte de nuestros derechos en aras de esa pretendida seguridad que nos van a ofrecer nuestros estados o nuestros gobiernos, ¿no? Hemos hablado de cómo fenómenos como la criminalidad organizada transnacional ha supuesto un cambio de paradigma en la investigación penal, pero esta afirmación se queda realmente corta cuando nos centramos en el terrorismo internacional. Simplemente para ir acabando, decir que este terrorismo internacional tiene un marcado corte islamista, corte yihadista, es el terrorismo que nos ha tocado vivir en estas décadas, en estas 2 décadas del siglo XXI, y es el que hemos sufrido con bastante violencia en Europa. Si tuviese que destacar una serie de rasgos distintivos de este terrorismo, diría, por supuesto, que tiene ese carácter internacional, que se produce una interrelación de componentes políticos y religiosos. También destacaría la estructura organizativa que el terrorismo yihadista tiene y que va a suponer una diversificación del carácter de la amenaza, además de una elevada letalidad y de un alto grado de indiscriminación. Sus objetivos son absolutamente indiscriminados, siempre que causen el mayor daño posible, y también esa variedad se centra en la diversidad de orígenes, causas y motivaciones que tiene en estos momentos el terrorismo islamista, terrorismo yihadista en el ámbito internacional. Evidentemente, las fuerzas de seguridad del Estado han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, de esta nueva forma de combatir este terrorismo. No es nada fácil. Está claro que hay países como Estados Unidos,
España, Reino Unido, que tenían terrorismo doméstico y que han adaptado esas técnicas antiterroristas que estaban usando a este nuevo terrorismo yihadista, y eso evidentemente favorece el contexto, ¿no? Favorece ese nivel de adaptación. Pero el terrorismo hoy en día está golpeando a todos los países sin excepción. En este contexto marcado podemos decir que la investigación del terrorismo internacional se centra en el momento actual en 4 líneas. Impedir o limitar que los terroristas tengan acceso a los medios para ejecutar sus acciones, impedir los movimientos de fondos e identificar la financiación del terrorismo mediante el monitoreo en tiempo real del flujo de dinero, de las operaciones financieras, actuar contra los organizadores y los ideólogos radicales extremistas que van a captar y a radicalizar a otras personas para su causa. Y por último, actuar contra la propaganda y esa manipulación radical religiosa que supone la difusión del terrorismo, especialmente a través de Internet. Como se puede apreciar con esta brevísima exposición del panorama actual, queda todo un desafío por delante y nos queda mucho por caminar hacia una consolidación de esas medidas de técnicas especiales de investigación para investigar estos fenómenos complejos. Pues muchísimas gracias, no sé cómo he ido de tiempo ni si me he excedido o no, pero quedo a disposición de los que han estado escuchándome por si tienen alguna pregunta o alguna consideración. Bueno, muchas gracias Alicia por su exposición. Le vamos a hacer una pregunta del público. ¿Qué opinión merecen los delitos que se están cometiendo en Venezuela por las llamadas autoridades? Bueno, la verdad es que yo tengo poco conocimiento de los delitos concretos que pueden cometerse en Venezuela. Imagino que podría, desde luego, pronunciarme sobre el llamado terrorismo de Estado, por ejemplo, que sí que se puede reconocer en países donde, digamos, hay un marcado aire totalitarista o autoritarista, pero desconozco la realidad concreta de Venezuela. No sé si quiere concretar más la persona que ha preguntado. Ahí le pedimos a la persona que agregue un poco de contexto. Sumamos otra pregunta, ahí paso a leerla. Usted señala que en Europa el terrorismo tiene un marcado acento religioso. Desde su experiencia, ¿qué acento o tendencia sería en América? Bueno, yo creo que el terrorismo yihadista es el que marca ahora, es un terrorismo evidentemente que también golpea América, mucho menos América Latina, ya golpeó por supuesto a Estados Unidos, pero el fanatismo es lo que es el denominador común de todo terrorismo. Ahora está en auge desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York en el año 2001, se produce ese auge del terrorismo que hemos llamado yihadista o islamista, pero en todo caso cualquier fanatismo, cualquier terrorismo en el que se busque una finalidad política o religiosa no deja de tener el mismo fundamento, ¿no? El mismo sustrato que tiene ahora este terrorismo yihadista. Bien, muchísimas gracias. Gran aporte de la doctora Alicia Monge. Ahora es turno de escuchar a la doctora Marta del Pozo Pérez, profesora titular de Derecho Procesal en el área de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, investigadora de 5 proyectos competitivos nacionales y regionales en materia de cooperación procesal penal internacional. Su exposición se titula Diligencias de investigación de la delincuencia compleja. Adelante, doctora. Muchísimas gracias a Doing Global por invitarme a este evento y especialmente a Fernando Ortiz, a Ida y a la doctora Alicia González Monge, que es quien dirige este curso del que vamos a hablar de tendencias de investigación y prueba de los delitos complejos. Yo voy a ser tremendamente breve porque, entre otras cosas, tengo después otro compromiso y la verdad es que me gustaría trasladaros algunas cosas. Me vais a permitir que os tutee. Como muy bien ha expresado Alicia, este tipo de delincuencia compleja es completamente diferente
a todo lo que podemos conocer de manera tradicional. Luego se adentrará Federico Bueno de Mata, otro gran compañero y amigo con el que me encanta también compartir este panel, igual que con Alicia, en la situación de utilización de nuevas tecnologías para todo este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, hay que olvidar la delincuencia tradicional, la idea que decimos en España del que roba la gallina, ¿no? Y hay que pensar que tenemos que utilizar otras técnicas de investigación completamente diferentes a las que conocíamos hasta este momento. La verdad es que en España, tristemente, tenemos una importante experiencia y un gran bagaje sobre la utilización de estas técnicas, fundamentalmente por dos aspectos. Uno, por el que mencionaba antes Alicia, que es que hemos sufrido brutalmente el terrorismo interno con una banda sangrienta, con ETA, que afortunadamente ya no atenta y ya está desarticulada, y eso ha sido gracias a la democracia, a la ciudadanía, al gobierno, a la oposición, a los poderes públicos, a la judicatura. Y entonces sucede que esa experiencia de ese terrorismo sangriento de ETA, que no tenía ningún problema en poner bombas de manera masiva en lugares donde había ciudadanos y ciudadanas de todo tipo, menores, niños, recién nacidos, pues nos hizo tener que modificar nuestras normas de la ley de enjuiciamiento criminal. Y del mismo modo también tuvimos que plantearnos que las cosas tenían que ser de otra manera, porque por la situación geográfica que tiene el Estado español es puerta de entrada del tráfico de drogas, y no solo de drogas, sino de armas, de personas con fines de explotación sexual, de especies protegidas de flora y fauna, etcétera, etcétera, que luego se van a distribuir a lo largo y ancho de todo el territorio de la Unión Europea. Y también a esto favorece, tristemente, algo que a mí me encanta, que son nuestras relaciones con todos los países de las personas que estáis conectadas en este momento. Aquí estamos en este evento, 275 participantes, y eso la verdad es que es magnífico y maravilloso, pero esas mismas relaciones nos colocan como un punto estratégico de entrada de todo este tipo de redes. Como decía Alicia, lo que sucede con estas redes de delincuencia compleja es que evidentemente lo que pretenden es el secreto, es ocultarse. En muchísimas ocasiones se colocan una pantalla, una apariencia de legalidad, mezclan empresas legales con empresas ilegales, y entonces son tremendamente difíciles de investigar, de averiguar, de sentar a sus responsables en el banquillo, y las técnicas de investigación tradicionales, las que nos planteábamos siempre, como pueden ser las entradas y registros, las tomas de declaraciones a testigos, a investigados, a víctimas, incluso la intervención de las telecomunicaciones de manera tradicional, como puede suceder con los teléfonos móviles, no nos sirven para averiguar y para poder sentar en el banquillo a estas redes, que además son tremendamente lesivas, que delinquen de manera masiva, que generan un daño absolutamente increíble en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, que incluso generan estados fallidos, que pueden valerse de la corrupción y además de personas especialmente vulnerables a las cuales explotan para que actúen como correos de la droga, como mulas, como sicarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que una de las grandes ventajas y una de las grandes cuestiones interesantes de este curso, que yo creo que Doing Global y Fernando Ortiz y Alicia y la Fundación General de la Universidad de Salamanca han sabido ver, es que la Unión Europea tiene unos parámetros de cooperación procesal penal internacional que, cuando los explicamos en este curso, que está siendo muy exitoso y esperamos que lo sea más de aquí a este evento, pues os resulta realmente sorprendente, ¿no? Porque en vuestros países no estáis acostumbrados ni acostumbradas a este tipo de colaboración, porque tenéis otros parámetros, ¿no? En la Unión Europea tenemos un sistema de cooperación reforzada que tiene que ver con la idea de romper las tradicionales barreras de trabajar unidos para desarticular estas redes de delincuencia compleja. Ahora tenemos mucho menos en cuenta la soberanía nacional, tenemos mucho menos en cuenta los códigos penales de cada estado, incluso las leyes de enjuiciamiento criminal de cada país, y hemos decidido, pues, darnos un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Y lo digo por este orden: libertad, seguridad y justicia. Aunque tristemente, después de los últimos acontecimientos de terrorismo yihadista que mencionaba Alicia, en algunas ocasiones parece que en algunos Estados miembros primero es la seguridad, luego es la seguridad y luego es la seguridad. Pero la idea de la Unión Europea es que la libertad de la ciudadanía europea no se perdiese en aras de la seguridad. Aunque esto digo que está decayendo en estados, pues, por ejemplo, como Francia, ¿no? Que están tomando medidas extremas de investigación, que explica muy bien Alicia en el seno de este curso. Entonces, ese mismo espacio de libertad, seguridad y justicia genera lo que se llama el reconocimiento mutuo y la equivalencia y la confianza. Es decir, en la Unión Europea las resoluciones judiciales en materia de proceso penal circulan libremente, exactamente igual que lo hacemos las personas, los capitales, los bienes y los servicios. Tenéis que pensar que como nosotros no tenemos fronteras internas, aunque sí que es cierto que en época de pandemia se han restablecido algunas de ellas, que no tengamos estos controles y estas barreras, lo que hace es incrementar la posibilidad de que, igual que circulan los bienes de comercio, las personas de buena fe, lo hacen los bienes extracomercio y lo hacen las redes de delincuencia organizada. Con lo cual, como contrapartida a este sistema, tenemos que reforzar la cooperación entre los diferentes Estados miembros, en el sentido de esa idea de reconocer por cada Estado miembro, por cada juez de cada Estado miembro, la resolución que emite otro como si fuera propia, como si lo hubiera emitido él mismo, como si fuera equivalente a lo que él dice, confiando en que el sistema del otro Estado es el mismo que tiene quien le requiere para que haga una determinada diligencia, y si no es el mismo, no importa, porque tenemos en común un sustrato de derechos fundamentales que se fundamentan en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y su control por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que después se han cristalizado en la denominada Carta, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces, en este contexto, efectuamos diligencias de investigación con valor internacional y valor transnacional que, insisto, no son las tradicionales y que quiebran muchísimos derechos fundamentales. Por eso, en el ordenamiento jurídico español, para el uso de estas técnicas, como la entrega controlada o el agente encubierto, que tan buenos frutos nos han dado para desarticular muchísimas organizaciones de delincuencia compleja, y la experiencia nos avala, tenemos que tener en cuenta que tienen que utilizarse de una manera restringida. Es decir, el sistema de proceso penal español, y probablemente mejor que yo lo sabe un querido amigo que está conectado en este momento, él ya sabe quién es, y desde aquí le mandamos un beso a los tres, pues se rige por un aforismo, para que me entendáis. Nuestro sistema dice que es preferible tener, cuidado, a 100 culpables en la calle, libres, que a un inocente en la cárcel. Entonces eso nos limita mucho. Y para utilizar estas técnicas de investigación, como os decía, de la intervención de comunicaciones, del agente encubierto, de la entrega controlada, y no de la intervención de las comunicaciones tradicional, sino de otro tipo de técnicas más invasivas, como pueden ser el registro remoto, la inserción de virus, etcétera, etcétera, resulta que tenemos que tener en cuenta que tiene que haber principio de legalidad, tienen que estar previstas en la normativa española y además en una norma con rango de ley, tiene que haber principio de proporcionalidad, tenemos que contrapesar cuál es el sacrificio de los derechos fundamentales y si le compensa al Estado hacer ese sacrificio, porque aquí no vale todo y el Estado no se puede convertir en delincuente complejo para perseguir a estas redes, hay límites, y además tenemos después que tener en cuenta que tiene que valorarse la necesidad y la subsidiariedad, que estas técnicas tienen que ser la última posibilidad que tenemos de investigación de este tipo de delitos. Si lo podemos hacer con medios menos lesivos, tenemos que utilizarlos antes que ellas, porque de lo contrario debemos intentar averiguar esta delincuencia compleja con otro tipo de diligencias de investigación que sean menos lesivas. En definitiva, tenemos que hacer una valoración de esa legalidad, necesidad, proporcionalidad, subsidiariedad. En relación a las técnicas concretas de investigación, pues mira, voy a seros muy sincera, no las voy a explicar aquí porque os haría un spoiler y se trata de que curséis este evento, esta formación y aprendáis
cómo hacemos las cosas en España, que probablemente no las hagamos ni mejor ni peor que en vuestros estados, porque yo cuando les explico algunas cosas les sorprende bastante, ¿no? Ya os decía que nosotros con el agente infiltrado hemos obtenido excelentes resultados. Tenemos una unidad de agentes infiltrados en la Policía Nacional, que yo conozco personalmente porque soy docente de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, exactamente igual que lo son Alicia y Federico. Y entonces nos han dado muchísimos resultados y algunos muy interesantes respecto a redes de delincuencia compleja, de tráfico de determinadas cosas como drogas, como personas con fines de explotación sexual, pero también en el terrorismo interno. La utilización de algún agente encubierto, aunque cuando yo lo cuento en la clase, ya lo veréis, no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora en las leyes de enjuiciamiento criminal, porque esa técnica se utilizó cuando todavía no estaba prevista, en una época preconstitucional. Nos permitió desarticular pues, la cúpula de la organización terrorista ETA en los años 73 al 75, ¿no? Con un infiltrado que consiguió grandes resultados. Y también la otra técnica es la entrega controlada o la entrega vigilada. Y tenéis que entender que tenemos un riesgo importantísimo porque el Estado sabe, es consciente de que se está cometiendo un delito. Yo a veces cuando esto lo explico no lo acabáis de entender. Si no sabemos que se está cometiendo un delito, no podemos utilizar esta medida de investigación. Tenemos que comprobar que efectivamente hay una remesa que tiene un contenido ilícito. Además, un contenido ilícito que está muy limitado, que se pueda controlar en la ley de enjuiciamiento criminal. Y hay que tener en cuenta que tenemos que estar dentro de uno de los objetos que pueden ser objeto de la, valga la redundancia, de la entrega controlada, ¿no? Y todo esto además tiene que ser con autorización judicial, con control judicial, con supervisión judicial, porque en España, y eso también nos llama mucho la atención y voy a ir acabando, tenemos sistema de órgano jurisdiccional investigador, no tenemos sistema de ministerio público. Luego es el juez el que se encarga de efectuar estas autorizaciones, también en el caso del agente encubierto informático y la entrega controlada informática, en las cuales no voy a entrar porque probablemente sean objeto de la ponencia de Fede, y si no, no me da tiempo porque ya voy a acabar porque estoy llegando al final de mi intervención, pero la idea de ese control continuo y constante os da la medida de lo que sucede en nuestro ordenamiento jurídico. La verdad es que en ocasiones algunos Estados miembros dicen que con nosotros es difícil cooperar. Yo no lo pienso así. Yo soy una defensora férrea de la cooperación procesal penal en materia internacional. De hecho, tengo una asignatura optativa en el grado en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, que tiene muchísimos estudiantes que se matriculan. Pienso que es el futuro, como decía Alicia. Si no nos sumamos a luchar contra la delincuencia compleja, tenemos perdida la batalla. Está claro que las redes de delincuencia compleja cooperan, se ponen de acuerdo, hacen actividades conjuntas, alguien trafica con drogas, alguien lava el dinero, alguien consigue las armas, y entonces esta es una amenaza global, internacional, a los estados de derecho, a las democracias y hacia los ciudadanos. Y si no nos unimos, tenemos la batalla perdida. Y es importantísimo, y termino, tener formación en esta materia como operadores jurídicos para poder conocer las experiencias de otros estados y para poder saber cómo actuar en caso de necesidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctora. Fernando, ¿te encuentras por ahí? Hola Andrea, muchas gracias. Quería hacer un ingreso para primero agradecer a Alicia por la ponencia que hizo inicialmente, y Marta, realmente me quería agradecerte también tu ponencia. Como siempre, es un gusto estar cerca de ustedes y poder compartir su experiencia, su visión, su perspectiva de los temas. Seguramente va a ser para enriquecer a todos los que están participando en este momento. Desde ya, estas actividades que hacemos en el marco del convenio que tenemos con la Fundación General de la Universidad de Salamanca son muy bienvenidas en el ámbito del derecho de Latinoamérica. También quiero aprovechar este momento para saludarlo a Federico Buenas Mata, a Diego Luciani, que son los próximos ponentes, que realmente
Es una actividad que hacemos en un marco de mucha amistad y mucho trabajo que venimos llevando hace tiempo. Y día a día recogemos logros. Las personas que participan de estas actividades y de los programas tienen una altísima percepción de la calidad académica y profesional de cada una de las personas que están acá. Así que en nombre de Doing Global yo quería agradecerle a Marta, a Alicia por la ponencia que han impartido y también de alguna forma abrirle paso a Federico y después a posterior a Diego, porque seguramente va a ser muy interesante lo que ellos también van a aportar a partir de este momento. De mi parte, como siempre, es un gusto trabajar con los profesionales del programa de delitos complejos, de investigación y prueba de delitos complejos. Realmente es algo que ya está instalado, que posibilita un espacio poco común de lograr reunir profesionales de distintos países de Latinoamérica a pensar, a reflexionar y a trabajar en conjunto, como fue el llamado de Marta para este tema. Desde ya, muchas gracias y Andrea, dejo en tus manos y no robo más tiempo, así que gracias. Gracias, Fernando, un placer verte aunque tú no me veas. Yo te veo, Marta, aunque no te veas. Me ves en tus pensamientos. Sí, sí. Yo tengo, es un gusto cada vez que podemos encontrarnos y escucharte, y siempre ha sido un gusto trabajar contigo, así que desde ya Igualmente. todo lo que hacemos a Doing Global y a mí personalmente nos reconforta mucho, así que gracias. Gracias a ti siempre, ya lo sabes. Bueno, muchísimas gracias, realmente valiosísimo el aporte de la doctora Marta del Pozo Pérez. Vamos a avanzar entonces con el siguiente orador. Le vamos a dar la palabra al doctor Federico Bueno de Mata, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, sobresaliente cum laude por unanimidad, quien va a disertar sobre investigación y prueba de delitos complejos en Internet. Pues muchas gracias, Andrea, por la presentación. Me sumo también a los agradecimientos al equipo de Doing Global, a todas las personas que han hecho posible este evento, que estemos desde Salamanca hablando al mundo, a todas las personas que se están conectando y esperamos dar un poco de luz a este tema que su propio nombre indica, es complejo, que tiene muchas aristas, que tiene muchas vertientes y que además desde el punto de vista de derecho es muy atractivo. En estos minutos yo simplemente voy a plantear tendencias que los delitos complejos pueden tener en el mundo del ciberespacio. Con la guerra que estamos viviendo en el conflicto de Ucrania, estamos viendo que los ataques ya no solo están en el terreno físico, sino que también están en el terreno virtual. Pero también hemos sufrido muchos ciberataques a lo largo de la pandemia. Un montón de ciberdelitos han empezado a expandirse, han empezado a crecer de forma exponencial y el derecho está muy por detrás de estos delitos. Eso quiere decir que en muchas ocasiones cuando nosotros hablamos de tecnología, siempre nos vamos a la cama, creemos actualizados y nos despertamos desactualizados. El problema es que en estos casos la justicia lleva dormida mucho tiempo y es a veces muy difícil despertar. Despertar desde el punto de vista de la técnica legislativa, sobre todo porque cuando empezamos a armar normas a veces nacen obsoletas, no sabemos vislumbrar una técnica legislativa ni de investigación pro futuro y eso hace que en muchas ocasiones la realidad nos supere, la realidad tecnológica supera al legislador. Si esto lo trasladamos también a la formación del jurista, vemos que en muchos planes de estudios las nuevas tecnologías, la investigación, la prueba de esta nueva realidad está también muy olvidada. No tenemos un programa concreto en muchas carreras, ya no digo nacionales, también iberoamericanas. Tampoco tenemos un programa de tecnología en acceso a distintas profesiones públicas de operadores jurídicos, pero curiosamente desde los estados lo que hacemos es incentivar mucho el tema de la administración judicial electrónica, repito, sin un soporte. Y esa brecha judicial digital se palpa, se siente en muchas de estas cuestiones. Por eso, cursos como estos, ponencias de este tipo, son muy necesarias también para formar una cultura jurídica en el marco de la investigación y la prueba de delitos complejos en Internet.
Si avanzamos en lo que es la delincuencia en Internet, vemos que el principio de legalidad podría calificarse casi como de una utopía. ¿Por qué decimos esto? Pues porque un gran porcentaje de los delitos que se cometen en Internet no acaban de ser esclarecidos. Concretamente, los informes de ciberdelincuencia de nuestro país, de España, dictaminan que el 95% de los delitos que se convierten en la red abierta, es decir, en Internet, si sumáramos todavía la dark web, la red oscura, esto sería mayor, hablamos de que el 95% se quedan sin esclarecer. Y de ese 5% que al fin se investiga, solo el 16% acaba con una sentencia sobre el fondo del asunto. ¿Eso qué significa? Que al fin y al cabo estamos en más de un 95% de casos que no se investigan, que no se acaban de esclarecer. Y tenemos un tirón de orejas de cara a la investigación. ¿Por qué? Porque hablamos de casi una especie de impunidad. Si hablamos del por qué, estamos viendo que aquí necesitamos cooperar. La cooperación procesal internacional es clave para investigar, pero es que además tenemos un componente adicional, que es el principio de exclusividad de la jurisdicción. Estamos viendo que nosotros no podemos combatir de forma única un tipo de ciberdelincuencia, tampoco a nivel de la Unión Europea, sino que estamos hablando ya de lograr convenios mundiales. La prioridad de la Unión Europea en este sentido es clara. Desde los últimos años ha quedado parada con la pandemia muchas iniciativas que se estaban proyectando, pero actualmente teníamos una adenda al Convenio de Budapest que nos emplazaba hacia una reconversión en el año 2020 de este convenio. Hemos tenido ligeras modificaciones, los tipos penales de ciberdelincuencia no se discuten, pero sí desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Porque como decía la profesora del Pozo, Marta, a la que la mando un saludo, un beso, igual que a Alicia, igual que un abrazo a Diego y a todas las personas que nos están acompañando, a Fernando Ortiz y a Agustina y a todas las personas que hacen posible este evento. Tenían mucha razón. Tanto Marta como Alicia han puesto en el foco algunos problemas que necesitan una respuesta muy clara. Y concretamente uno de ellos es el tema que decía Marta en relación a la investigación, que no se podía quedar en esa clásica interceptación de comunicaciones, sino que tenía que ir mucho más allá. El legislador español, a través de una transposición parcial de una directiva, lo que hace es reformar en el año 2015 la Ley de Enjuiciamiento Criminal y decir que la interceptación queda coja. De hecho, el Tribunal Judicial Europeo ya nos había también llamado la atención, ya nos había multado mucho porque teníamos una ley ordinaria para investigar únicamente estas cuestiones. Decían, necesitamos una ley orgánica que sea restrictiva de derechos fundamentales, que se puedan acordar por autorización judicial, y para eso tenemos que olvidarnos del teléfono. La tecnología, los dispositivos van mucho más allá. Hablamos de un dispositivo smart genérico. ¿Qué significa eso? Que al fin y al cabo no es que hablemos únicamente de teléfono, hablamos de un frigorífico, hablamos de un robot aspirador, hablamos de que todo está interconectado, todo tiene capacidad para captar imágenes, para grabar sonido, y al fin y al cabo esto tiene una capacidad delictiva mucho mayor. Estamos en una especie de escenario en el que poco a poco nos van incluyendo tecnología, nos van invadiendo y nos van cercenando derechos y nosotros mismos no nos acabamos de dar cuenta. Es como la teoría del sapo hervido. Cuando decimos que metemos a un sapo en una olla hirviendo, si lanzamos el sapo y el sapo ve que el agua está caliente, rápidamente el sapo salta porque no se quiere quemar, pero si metemos a un sapo en agua tibia y poquito a poquito le vamos dando temperatura, pues ese sapo está contento, está a gusto y poco a poco se acaba cociendo. Pues lo mismo pasa con los derechos fundamentales en el marco del cibercrimen y de este nuevo tipo de ciberdelincuencia. Vamos vulnerando, vamos dejando de lado nuestros derechos fundamentales y además los ciberdelincuentes van irrumpiendo en nuestras vidas sin que apenas nos demos cuenta, sobre todo porque la tecnología es un factor inclusivo. Si no usamos tecnología, nos olvidamos de un sector de la sociedad, no nos enteramos de las noticias, no accedemos a determinadas cuestiones. ¿Y qué decir? Ese uso muchas veces se basa en un sistema de un control de click agreement, que se llama, o control de contrato de agregamiento, en el que aceptamos unos términos y condiciones sin leer y prácticamente estamos vendiendo nuestra alma al diablo. Pues repito, todas estas cuestiones, las que manejamos, no dejan de ser también dispositivos y aplicaciones que tienen que ser interceptadas. Y para eso la legislación tiene que ir mucho más allá. Hablamos también
también de diligencias de captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante utilización de dispositivos electrónicos. El Internet of Things, el Internet de las cosas, es una tendencia también en el plano de la ciberdelincuencia que necesita una investigación clara. La utilización de dispositivos de seguimiento, localización y captación de imágenes, drones con fines de investigación, con fines de ampliación de la robótica en sus diferentes vertientes para investigar, pero también para cometer hechos delictivos. Y cómo no, también lo apuntaba la profesora del Pozo, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información o el recurso a agentes encubiertos en Internet para organizaciones criminales que de alguna forma trafiquen con bienes jurídicos de especial protección. Estamos hablando desde redes de pedofilia, tratas de mujeres en Internet a nivel virtual. Todas estas cuestiones se tienen que atajar con diligencias y con cuestiones de investigación complejas, pero además con una motivación muy pulcra, porque la delgada línea roja, que también apuntaban anteriormente, es muy, muy fina. Y estábamos diciendo que si sobrepasamos el límite, lo que vamos a conseguir es directamente una prueba ilícita con resultado prohibido. Eso quiere decir que el juez no lo va a poder valorar para, al fin y al cabo, dar una resolución sobre el fondo del asunto. Nos jugamos mucho, por lo tanto, a la hora de, como operadores jurídicos, saber tratar este tipo de cuestión a nivel de policía judicial, por supuesto también, como decían también mis compañeras. Y del mismo modo el tema de los virus espías, los registros masivos que se pueden hacer de manera remota a través del envío de un archivo o incluso a través de una diligencia medial a nivel físico de entrada y registro en un domicilio para que te infecten un ordenador. Ese control 24 horas va a ser también una tendencia muy clara. Y si hablamos de tendencias que nos van a marcar el presente pero también el futuro, cómo no, hay que hacer referencia a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llama a nuestras puertas de múltiples formas, también sin darnos cuenta. Hablamos de automatismo de baja escala, a poco un machine learning. La máquina empieza a aprender. Empezamos a hablar de policía predictiva, empezamos a hablar de sesgos a la hora de interceder. ¿Y eso qué quiere decir? Que al fin y al cabo estamos en un panorama en el que el debate sobre autorregulación de inteligencia artificial ya ha pasado a un segundo plano. La Unión Europea está diciendo que esto se tiene que regular y más en la investigación en el plano penal, porque si no la tecnología nos vuelve a comer, volvemos a cercenar derechos y el administrado al fin y al cabo es el que lo sufre. Estamos diciendo que no podemos tener un gran hermano, una sociedad orwelliana en el que nos controla un estado policial. Hay que poner límites y el control humano de esa inteligencia artificial es fundamental a la hora de investigar. ¿Eso qué significa, al fin y al cabo? Que nosotros somos o tenemos que ser los dueños de una profesión humanista como la justicia. Y la justicia no puede quedar reducida a un algoritmo, no puede quedar reducida a una operación matemática. Por lo tanto, las tendencias de investigación de delitos complejos tienen también que saber poner el freno y saber dónde está el límite. Y por último, para acabar y ya ceder la palabra a Diego y si hay alguna pregunta, decir que el resultado de estas diligencias de investigación tienen una clara finalidad, que es la obtención de prueba electrónica. Una prueba que también está muy olvidada por el legislador a nivel nacional y a nivel internacional. Tratamos la prueba electrónica como una prueba documentada o documentalizada y la prueba electrónica no es solo eso, por mucho que partamos de una noción global de documento. La prueba electrónica es un rastro intangible o tangible en algún caso, porque estamos hablando de metadatos, cuestiones que no se pueden pasar al papel. Estamos diciendo además que son fuente de pruebas heterogéneas, pero que no hay un medio de prueba concreto para aportarlo al proceso. Y aquí hablamos de estrategia de litigación procesal concreta. Yo tendré que saber a través de qué medio de prueba voy a introducir esa fuente electrónica, si lo hago por una documental, pero a lo mejor también lo puedo hacer por un reconocimiento judicial del ordenador, una exhibición de dispositivo electrónico, incluso puedo hablar de dictamen pericial, si lo que quiero es que un perito valore la autenticidad de la prueba, y esto hace que sea un gran reto para la formación jurídica, tanto de la persona que aporta y recaba la prueba, como puede ser el abogado que lleve la postulación y la estrategia de litigación del caso, por cómo no el propio juzgador, la persona que va a recibir esa prueba de un delito además complejo en Internet y que la va a tener que valorar. Por lo tanto, la formación es fundamental. Y de aquí
que los cursos de Doing Global y estos eventos sean fundamentales para que ustedes puedan empezar a abrir la mente, sepan la necesidad formativa que esto genera y nos puedan acompañar, como no, no solo en esta charla, sino en alguno de los cursos que impartimos desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca en colaboración con esta plataforma. Muchísimas gracias a todos. Le agradecemos, doctor, por su valiosísima exposición. Pasamos a hacer una pregunta del público. Colombia ha tenido muy importante avance en técnicas de investigación especializada, amplio control de jueces de garantías y modulación en respeto de garantías fundamentales por las Cortes Constitucional y Suprema. Pero no es secreto que en Sudamérica se han asentado redes de delincuencia transnacional que afectan con delitos complejos a todo el globo, precisamente porque la cooperación internacional no es suficiente ni celera. ¿Qué mecanismos propone para efectivizar tal colaboración? Muchas gracias. Pues aquí, evidentemente, lo que tenemos que hacer es partir de un acuerdo de mínimos. Si nosotros creemos que un solo país va progresivamente a intentar solucionar sus problemas con una legislación nacional, que no es por el caso de Colombia, puede ser cualquier otro, tiene unos parámetros y unas singularidades, con el tema de la tecnología es como empezar la casa por el tejado. Nosotros no podemos valernos de una perspectiva nacional para intentar investigar, intentar erradicar un delito de por sí transnacional, que además se basa en datos electrónicos, que se basa en este caso en un trasfondo, una transferencia mundial y en el que realmente estamos interconectados. Hablamos de tipos genéricos, hablamos de globalización del derecho y por lo tanto, ¿cómo se tiene que resolver esto? Pues se tiene que resolver no solo simplemente como una cooperación, se tiene que resolver con diplomacia, con política de gran escala y que en este caso los gobiernos y no únicamente el Poder Judicial se den la mano para afrontar una respuesta común, concreta y eficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Ahora sí, quiero presentar al doctor Diego Luciani, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como fiscal general ante los tribunales orales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y su trabajo se titula Investigación en los delitos de trata de personas como delitos complejos. Adelante, doctor. Vamos a esperar al doctor Diego Luciani. Se ve que ha tenido algún inconveniente técnico porque estaba conectado anteriormente. Si quieren agregar alguna otra pregunta. Bien, aquí se encuentra Diego, excelente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, le doy la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Andrea. Quiero agradecer especialmente a Fernando Ortiz por la invitación, por participar en este panel y por este curso de delitos complejos. Es un honor participar en este panel con estos prestigiosos profesores de la Universidad de Salamanca, Federico, Marta, Alicia. Realmente es un placer y lo agradezco. Vamos a hablar un poquito sobre el delito de trata, ¿no? Una de las actividades criminales que se abordan en este curso, por ser considerada una actividad compleja para su investigación y porque tiene diferentes aristas y vertientes que no necesariamente son procesales, es la que se desarrollan o las que desarrollan las organizaciones criminales vinculadas a la trata de personas. Y hacemos este necesario abordaje porque la trata de personas es un delito que ha constituido y constituye un tema muy preocupante para los estados, es reconocido mundialmente como una de las graves violaciones de los derechos humanos. Este despreciable negocio obtiene su materia prima de los sectores más desprotegidos, se nutre de la pobreza, de la falta de trabajo, el subdesarrollo, la ignorancia, la discriminación de la mujer y la inocencia de los niños. El verdadero propósito de los tratantes no es la explotación del ser humano, sino el fin de lucro. Y aquí está la gravedad de la acción. La explotación es tan solo el medio del que se valen para obtener
ganancias, y en definitiva para lograr este objetivo. Las circunstancias justamente que el sujeto activo, que estas grandes organizaciones supediten bienes jurídicos elementales, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la dignidad, la igualdad de condiciones, la identidad, la salud, el derecho a formar una familia, entre tantos otros bienes jurídicos avasalladas por la acción del crimen organizado, y en especial estas organizaciones que se dedican a la trata de personas. Digo, supeditar todos estos bienes al simple beneficio económico es lo que convierte en absolutamente despreciable desde todo punto de vista esta acción. La posición asumida por el mundo fue decisiva a los fines de que se tomara conciencia de la gravedad que reviste la actividad de estos grupos criminales. Durante muchos años ha habido una práctica que fue tolerada por las organizaciones, y aún en la actualidad subsiste una cultura de no reconocimiento, lo que indudablemente dificulta la visualización, la investigación y la represión de los delitos de trata. A esta complejidad se suman ciertos factores que voy a analizar en el presente. Todos sabemos que un primer inconveniente a la hora de enfrentar estas organizaciones, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, es que tienen a su alcance una gran cantidad, una enorme cantidad de mano de obra a su disposición. Kevin Bates, cuando traza ese paralelismo entre la trata transatlántica de esclavos, que se da sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, y la trata de personas actual, destaca que las tradicionales formas de esclavitud, la esclavización, era altamente costosa. El esclavo es considerado, o era considerado, propiedad del amo, y por tanto era una inversión que había que cuidar. La esclavitud contemporánea afecta a las personas que están en situación de pobreza, y esto hay que decirlo muy claro. Dado el incremento de personas en esta situación, la oferta de potenciales esclavos ha aumentado exponencialmente, y el precio del esclavo ha caído, y ha caído porque los hay, y los hay en abundancia. Es fácil para las organizaciones la captación del ser humano, y la pandemia ha agudizado esta situación, no hay ninguna duda. De esto nos extendemos en el curso de delitos complejos. Y esto se hace evidente con los migrantes, ¿no? Creo que todos vamos a coincidir en los valores positivos asociados a las migraciones, en los que se encuentran, por supuesto, la pluralidad y la convivencia de culturas, religiones y naciones, y distintas naciones. Hoy en día la migración mundial es uno de los grandes subproductos de la globalización que rige el progreso humano, el desarrollo, a la vez difunde ideas por el mundo, y esto, como se dijo, son aspectos buenos, son aspectos positivos. Pero también la migración tiene una faceta negativa, y hasta podríamos decir absolutamente nefasta. Es que la globalización económica genera también la transnacionalidad de las migraciones por necesidad de sobrevivir, lo que provoca que el crimen organizado se aproveche de esta situación para obtener réditos económicos. En la medida que el desempleo y que la pobreza aumenta, la necesidad de circulación en busca de mejores oportunidades también aumenta. Esto lo vemos muy claro en lo que ocurre en Europa, donde los socorristas, cuando se hunde un barco de inmigrantes, procuran llegar antes de que los tratantes los capten. Lo que más tristeza ocasiona cuando vemos esta noticia, la cantidad de niños que mueren en estas rutas, intentando justamente escapar de conflictos, de la pobreza, del hambre. Un ejemplo es esta peligrosa ruta que se marca en todos los informes, esta del Mediterráneo Central, que cubre el trayecto de Libia a Italia. UNICEF justamente marca una cuestión importantísima. Se estima que 400 niños han muerto en el año 2018 tratando de hacer este viaje, mientras otros tantos han sufrido todo tipo de abuso, explotación, esclavitud, detenciones. La inmigración ilegal es una de las actividades que frecuentemente es utilizada por estos grupos organizados. Y esto tiene que ver, en primer lugar, por la enorme demanda de personas procedentes de países menos desarrollados a países desarrollados, los amplios beneficios que esto genera, así como la tremenda corrupción de funcionarios y por supuesto también de políticos. Todos estos elementos posibilitan de alguna manera que los grupos se inclinen para llevar adelante esta acción sin importar demasiado el riesgo cierto que corren los migrantes. En nuestro país, en Argentina, las estadísticas diseñadas por el Ministerio de Justicia nos indican que entre abril del año 2008, cuando se sancionó la ley de trata, y lo que va del año 2022, se han rescatado o asistido un total de 17.392 víctimas. Estas víctimas, ya sea por explotación laboral o por explotación sexual. El 54%, más de la mitad de estas personas, eran extranjeros, y justamente habían ingresado de manera ilegal al país. A su vez, uno de los medios
comisivos que utilizan estas organizaciones en el país y en el mundo ha sido principalmente el abuso de la situación de vulnerabilidad. Esta situación de vulnerabilidad es aprovechada por las organizaciones de trata de personas para captar a sus víctimas. Y esta vulnerabilidad, tengamos cuidado, porque también se acrecienta luego del proceso de trata. Las víctimas sufren efectos demoledores, semejantes a las que se originan en situaciones de una tortura. Se anula la autoestima, la capacidad de reacción emocional, hace perder la conciencia acerca de su propia situación de maltrato, permiten este maltrato, y en muchos casos ni siquiera se reconocen como víctimas de este delito. Como fiscal federal y de juicio y en investigaciones de este tipo de delitos, tomé contacto directo con víctimas absolutamente vulnerables y pude advertir justamente de los abusos a los que eran sometidas. Varias situaciones me llamaron la atención, que estas redes de tratantes estaban enquistadas desde hace mucho tiempo antes de la intervención, de nuestra intervención en nuestro trabajo, y se habían establecido lazos con organizaciones delictivas y también con funcionarios públicos. Y quiero destacar que cuando yo utilizo la palabra red, la utilizo de manera muy gráfica, ¿no? Porque es una manera de describir cómo actúan estas organizaciones. En un primer momento tienden sus redes para cazar a sus presas. Una vez que las captan, las enlazan de tal manera que resultan muy dificultoso a la víctima salir de esa situación, cuando no, es imposible salir de ese circuito de explotación. Entonces, si esta es la forma de operar del crimen organizado, nosotros deberíamos crear también redes con todos los actores sociales, en los que se comparta información sobre mejores prácticas, modus operandi, problemas prácticos y jurídicos. Un poco de esto hacía referencia recién Federico. Y digo, un buen ejemplo de esto es la Red Judicial Europea para promover y acelerar la cooperación en asuntos penales. Cada país dispone de uno o más puntos de contacto y esto sirve para facilitar la cooperación judicial entre los distintos estados. La otra cuestión que me llamó la atención, y por eso hablamos de una complejidad que tiene distintas aristas, es la indiferencia de la sociedad. Estos lugares, centros de explotación sexual, estos prostíbulos, estaban a la vista de toda la sociedad. En esos lugares se explotaban a personas, día y noche, y nadie lo denunció durante muchísimos años. La complicidad también, y hay que decirlo muy claro, de los funcionarios policiales, que no solo omitieron durante muchísimos años cumplir con su deber, investigar estos centros de explotación, sino también, en algunos casos, hemos tenido la mala experiencia de que han alertado a los tratantes acerca del allanamiento que se iba a realizar para justamente salvar a esas víctimas. La complicidad de funcionarios municipales, que habilitan estos centros de explotación bajo falsos seudónimos, whiskerías, bares, etc. Y agrego una quinta situación, que es la que también me compete como fiscal. Digo, la situación, la mirada de la justicia frente a estos graves hechos. Incapaz, en muchos casos, de superar su propia subjetividad. Y esto me lleva a reflexionar sobre algunas cuestiones, sobre todo cómo analiza un sector de la justicia estos aberrantes hechos. En algunos casos hasta parecerían indiferentes a ciertas situaciones, y esto no solo sucede con la explotación sexual, sino también con la explotación laboral. Y digo, si lamentablemente durante muchos años en nuestro país, y también en la región, por supuesto, esta forma de explotación ha pasado inadvertida, hoy jueces, fiscales, la sociedad, tenemos la obligación de modificar este paradigma. La Convención de Palermo, la sanción de la ley de trata en Argentina en el año 2008 y sus posteriores modificaciones, nos obliga justamente a prevenir el delito y proteger a sus víctimas. El tipo penal está estructurado de esa manera. A trabajar de manera proactiva para detectar casos de esclavitud, trabajo forzado, reducción a la servidumbre, investigarlos, lograr condenas ejemplares. Yo vengo observando con asombro, hace un par de años ya, que en muchas ocasiones analizamos las conductas de las víctimas y sus declaraciones desde la óptica muy personal del juez o del fiscal, y muchas veces alejado de los padecimientos y de los malos tratos que atravesó la víctima. Y digo, resulta imposible cualquier abordaje eficaz de esta problemática si no logramos colocar en el centro de la escena a quien ve morir día tras día sus ilusiones, sus capacidades, sus talentos, me refiero a la víctima. Y es necesario poner en práctica todos nuestros sentidos, porque, claro, no alcanza simplemente con observar las muestras fotográficas, las filmaciones de un espacio físico, ni tampoco leer las descripciones que puede realizar la prevención
o el testimonio escrito. Nuestra función nos obliga a penetrar en el lugar de explotación. Nuestra función nos obliga a acercarnos un poco a esta espantosa realidad que viven estas personas. Y desde ahí, desde ese lugar, vivir también el tormento al que fue sometido toda víctima para conocer realmente cuál es la situación real. Digo, no nos podemos nosotros tampoco olvidar, en esto también dentro de la investigación, tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué pasa después cuando la víctima es rescatada de estos lugares, ¿no? Y esta es una pregunta que nos tenemos que formular todos los actores judiciales, los jueces, los fiscales. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con esta víctima absolutamente socavada, debilitada, para bregar justamente su restablecimiento de los derechos? Partamos de la base de que la víctima en un proceso de trata le es muy dificultoso enfrentar el mundo judicial. Generalmente no entiende mucho qué es lo que está pasando, no sabe si es imputada, no sabe si es testigo, no sabe si es víctima. Y a pesar de ello, creo que a veces, con el fin de lograr el máximo de eficacia en la investigación, pretendemos recibir la declaración rápidamente. Cuanto antes declare, mejor. Y ahí la pregunta que nos tenemos que formular, ¿esto es bueno para la víctima? La segunda pregunta, ¿esto es bueno para la propia investigación? Me parece que en un proceso que tenga en cuenta los derechos de la víctima y sus necesidades, lo que primero tenemos que pensar es velar por brindarles, ante todo, protección. Segundo, contención, asistencia médica, psicológica. Solo después de esto, de asegurarnos el bienestar de la víctima, podemos avanzar en su declaración. Esto es algo que pasa en el mundo. En Bélgica se otorga a las víctimas un plazo de 45 días de reflexión, que es ayudada por un centro especializado. En Alemania se les otorga 4 semanas a 3 meses. En Noruega lo mismo, 45 días, siempre con equipos interdisciplinarios ayudando a esta víctima. ¿Para qué? Para restablecer los derechos que fueron violados y vulnerados. En nuestro país, capaz en muchos otros países también, nuestro código procesal no está justamente habilitado para este tipo de delitos. Impiden otorgar ese tiempo. Tenemos que resolver situaciones procesales a veces en 10 días. Entonces, si lo que se trata es restituir derechos, habría que pensar en esta discusión de manera armoniosa con otras legislaciones también. Ahora, ¿qué pasa después también de la declaración testimonial de la víctima? La ley de trata en nuestro país, las convenciones internacionales en la materia, nos obliga justamente a los jueces y a los fiscales a controlar a que las víctimas entren en un sistema adecuado de asistencia, de protección de su persona, de sus familiares. Por eso estamos obligados a generar esta relación, y no estábamos acostumbrados los fiscales a esto, a generar esta relación con otros actores, el programa de asistencia a las víctimas, el Ministerio de Desarrollo Social. Porque generalmente lo que estamos viendo, y la práctica que estamos viendo, que luego de su declaración testimonial, existe como un quiebre con los operadores judiciales. Entonces, se desconoce qué es lo que está pasando con esa víctima, si le está dando contención, si recibe un tratamiento psicológico, psiquiátrico, cómo está el estado de salud de esa persona, si volvió a tomar contacto con el explotador, si se pudo reinsertar a la sociedad, si tiene un trabajo digno. El regular contralor de esta asistencia es un método favorable para la víctima, pero para que la víctima no se sienta abandonada. Hay que continuar con este proceso de restablecimiento, impedir que sea captada nuevamente por estas organizaciones, asegurarse también, ¿por qué no?, la concurrencia en juicio oral. Es muy común que no podamos asegurarnos esta concurrencia, cuando las buscamos no los encontramos, y esto porque el Estado perdió contacto con la víctima. Y si no realizamos este seguimiento, si desprotegemos o excluimos a la víctima, difícilmente va a estar predispuesta a declarar. Y lo más posible también es que sea captada nuevamente por estas personas, por esta situación de vulnerabilidad. Digo, nosotros no podemos soslayar que las damnificadas o damnificados de estos delitos son víctimas absolutamente especiales. Esto, a diferencia de lo que sucede con otros delitos, difícilmente se acercan a denunciar su propia explotación, porque simplemente lo desconocen. Y aquellas víctimas que así lo advierten, en la mayoría de las ocasiones son reacias a colaborar con la investigación, por miedo, por vergüenza, por desconfianza. Digo, han habido casos que me han impactado, una niña de 14 años, Celeste, que estaba siendo explotada en un centro de explotación sexual, 14 años tenía, cumplió sus 15 años ahí.
Digo, fue explotada, vejada, fue vendida. La realidad es que la situación de esta chica nos puede llevar a mirar la situación de un montón de víctimas que tenemos hoy en esta situación. Y digo, me parece que la mirada que tenemos que tener, por supuesto, siempre se debe centrar, y ya para terminar, en rescatar a estas víctimas, ¿no? Una estrategia principal de este delito debiera concentrarse o centrarse en rescatar a las víctimas que se encuentran en esta situación. Pero también, y sobre esto quiero profundizar un poco más, en evitar que otras víctimas sean secuestradas, captadas por organizaciones de tratantes o de narcotraficantes también. Como dije, la práctica nos ha demostrado que la inmensa cantidad de las víctimas, más del 90%, son personas de extrema situación de vulnerabilidad, ya sea por su corta edad, porque provienen de contextos de desigualdad, de pobreza, y les es imposible oponerse a la explotación. Acá está la definición de vulnerabilidad, ¿no? Y esta situación de fragilidad es aprovechada por las organizaciones criminales, que justifican su acción muchas veces en un perverso discurso de que por lo menos ellos le dan un trabajo, ofrecen un medio de subsistencia a estas personas que el Estado abandonó. Y si lamentablemente esta parte del discurso es cierto, digo, si el Estado abandonó a estas víctimas, si esto es así, si esto ocurrió, realmente debemos reflexionar sobre el papel del Estado también, ¿no? Y lo primero que se me ocurre y que es necesario es tener una adecuada estrategia de prevención. Todos los instrumentos internacionales coinciden en que la prevención en la lucha contra la trata es fundamental. El vocablo prevenir del latín viene del preavenire, que alude justamente a la acción de anticiparse e impedir que algo ocurra. Entonces la principal estrategia de política criminal que el Estado tiene que desarrollar es justamente lo que se llama y se conoce como prevención social. ¿Y qué es la prevención social? La prevención social en la trata de personas y la delincuencia organizada es cualquier acción o cualquier tipo de acción que disminuya el riesgo de que los seres humanos sean captados por estas organizaciones. Se trata de alguna manera de neutralizar los factores sociales de los que se nutre el crimen organizado. Entonces, digo, y esto hay que pensarlo, y por eso hablamos de que tiene distintas aristas este delito. Una correcta política criminal de Estado debiera focalizar los esfuerzos en las poblaciones más pobres, a los fines justamente de reducir los bolsones de vulnerabilidad que son aprovechados por estas organizaciones. Entonces es fundamental realzar la calidad de vida, evitar la marginalidad social, generar mejoras en la salud, en la educación, en el trabajo, el desarrollo social, en la infraestructura, mejorar la calidad de vida de los más frágiles. Yo estoy convencido de que cabal cumplimiento de derechos sociales por parte del Estado, evitando la exclusión, la desigualdad, es la herramienta preventiva más eficaz para disminuir toda forma de violencia del crimen organizado. Y con esto doy por finalizada esta breve charla. Estos temas se abordan en este curso Delitos Complejos, que tengo el honor de ser parte junto con estos prestigiosos profesores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Vamos a pasar a algunas preguntas. Desde su experiencia dentro de la muestra de personas afectadas por trata, ¿cuál sería la estadística de promedio de edad y de qué sexo son las más afectadas? Bueno, acá tenemos que hacer una distinción. Se suele creer que las personas más afectadas son las mujeres, pero también hay que dividir en lo que es explotación laboral y explotación sexual. Hay un alto porcentaje de hombres que son explotados por explotación laboral, y también un alto porcentaje de explotación sexual de mujeres. La gran mayoría son personas mayores de edad. No tengo las últimas estadísticas, pero es menor el tema de las víctimas captadas menores de edad. Pero sí, es cierto que eso, cuando vemos esos casos, duelen más, ¿no? Son los casos que más nos duelen y más nos conmueven, aunque también nos conmueven todos los casos. Pero dependerá mucho el tipo de explotación al que son sometidos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a avanzar con otra pregunta. El
¿existe o falta formación de victimología en los operadores judiciales? Es una pregunta muy buena. Sí, yo creo que sí. Falta capacitación, falta una mayor sensibilidad social, esto que yo mencionaba, ¿no? De alguna manera ponerse en el lugar de la víctima, poner a la víctima en el centro de escena. En Argentina han habido capacitaciones tendientes a justamente sensibilizar sobre estos aspectos, y cuando se hicieron libremente fueron pocos los operadores judiciales que se capacitaron. Cuando se hizo obligatorio no quedó alternativa, y digo, esto es a veces la obligatoriedad que tienen los jueces, los fiscales, los magistrados, los funcionarios, de capacitarse sobre todo en estos temas. Les podría contar, eso se lo dejo para el curso, casos muy graves en los cuales la mirada de la justicia estuvo muy lejos de los acontecimientos y los tormentos que tuvo la víctima en este delito. Muchísimas gracias nuevamente, excelente su aporte. Ahora sí, llegando al cierre de este encuentro, les aparecerá una encuesta de satisfacción en pantalla. Es muy importante para nosotros conocer su opinión. Esperamos que puedan responderla. Aprovecho igualmente este espacio para agradecer nuevamente a los doctores Alicia González Monge, Marta del Pozo Pérez, Federico Bueno de Mata y Diego Luciani por sus valiosas exposiciones y por compartir su conocimiento con nosotros. También quiero agradecer a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, a Doing Global y por supuesto al equipo de eventos que me dejó participar como su moderadora, y también a ustedes, a todos los asistentes. Muchas gracias. Ya para finalizar, les comento que nos encontraremos próximamente en otras ediciones de encuentros internacionales de derecho organizados por Doing Global en el marco del acuerdo con la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias.